Michelle Marie Martinko era una joven de 18 años, que vivía en la ciudad de Cedar Rapids en Iowa. Era la menor de 2 hijas y aunque no tenía muchas amigas, era una estudiante destacada en Cedar Rapids Kennedy High School, en donde cursaba el último año. Michelle tenía planes de asistir a la Universidad Estatal de Iowa para estudiar diseño de interiores. Sin embargo, todos sus sueños se vieron frustrados la noche del 19 de diciembre de 1979, cuando asistió a un banquete para el Kennedy Concert Choir en el Sheraton Inn de Cedar Rapids. Después de la ceremonia, Michelle le preguntó a una amiga y compañera de equipo si quería ir con ella a comprar al centro comercial Westdale Mall, el cual había sido recientemente inaugurado y era el lugar de trabajo de Michelle. La amiga de Michelle declinó su oferta y luego sería nuevamente rechazada por una segunda amiga, que al principio le dijo que sí podía acompañarla. Sin nadie más con quien ir, Michelle decidió ir sola al centro comercial, en donde se encontró con algunos amigos y compañeros de trabajo. Estos testigos la vieron por última vez casi a las 9 de la noche, fuera de una joyería del centro comercial. Cuando dieron las 2 de la mañana y Michelle aún no había regresado a casa, su padre denunció su desaparición y empezó a buscarla. A las 4 de la mañana, la policía encontró el auto Buick Electra de 1972 de la familia Martinko en la esquina noreste del aparcamiento del centro comercial, donde fue vista Michelle por última vez. Dentro del vehículo, Michelle yacía sin vida. Michelle había sido apuñalada 29 veces en la cara, el cuello y el pecho, y sus manos presentaban heridas defensivas. Ya que no se encontraron rastros de sangre fuera del auto, la policía determinó que Michelle había sido ultimada mientras estaba dentro del vehículo, entre las 8 y 10 de la noche. Los forenses concluyeron que el arma homicida tenía punta afilada, aunque no se podía concluir que fuera un cuchillo. Por otro lado, debido a que no se hallaron huellas dactilares en la escena, se teorizó que el asesino llevaba guantes y debido a que se encontró dinero en el bolso de Michelle, se llegó a la conclusión de que no había sido víctima de un robo. Además, Michelle fue encontrada completamente vestida y no había signos de que hubiera sido agredida sexualmente. Así, la policía consideró que el asesinato tenía un motivo personal, debido al número y la ubicación de las puñaladas. La semana posterior al asesinato de Michelle, más de 200 personas se contactaron con la policía para brindar pistas sobre el caso. Además, las autoridades entrevistaron a numerosas personas y varias quedaron libres de sospecha luego de pasar por pruebas de polígrafo. Asimismo, se interrogó a un menor que llevaba un cuchillo y a un empleado del centro comercial, el cual declaró a la policía que le gustaba seguir a mujeres y mirar maniquíes. Posteriormente, ambos sujetos fueron descartados como sospechosos. Sin pistas viables, surgieron rumores sobre el caso, uno de los cuales aseguraba que Michelle había recibido llamadas telefónicas de acoso antes de su deceso, y que se había producido un segundo apuñalamiento en los días siguientes. Durante algún tiempo, el principal sospechoso del crimen de Michelle fue un hombre quien el mes anterior a los acontecimientos había irrumpido en una casa de Cedar Rapids en donde había agredido sexualmente a una mujer, a quien sometió con una navaja y amenazó con asesinar a sus hijos. A pesar de sus antecedentes, este hombre nunca fue acusado del asesinato de Michelle, negó todas las acusaciones y con el tiempo, se realizaron pruebas de ADN que lo descartaron como sospechoso. A mediados de la década de 1980, el padre de Michelle presentó una demanda contra los propietarios del centro comercial Westdale y alegó negligencia, al no proporcionar seguridad razonable la noche del asesinato de su hija. Sin embargo, el caso fue apelado y el Tribunal Supremo de Iowa falló a favor de los propietarios del centro comercial.
5 meses después de los sucesos, una mujer que pasó por el aparcamiento del centro comercial la madrugada del 20 de diciembre se acercó a la policía y dijo tener información sobre el asesinato de Michelle. Según esta mujer, se encontraba mirando el aparcamiento para buscar el auto de su hija, quien trabajaba en el centro comercial y había tenido problemas con su vehículo. Allí, afirmó haber visto 2 autos en el aparcamiento, uno de los cuales era el de Michelle. El vehículo tenía abierta la puerta del lado del conductor y según la mujer, al lado de la misma, había un hombre de pie. La mujer no estaba segura de que su información fuera útil, ya que había leído que el crimen de Michelle se produjo entre las 8 y la medianoche, mientras que ella recordaba haber estado en el aparcamiento alrededor de las 2 de la mañana. La mujer comunicó su información a la hija del secretario del comisario de Seguridad Pública y creyó que se la pasarían a la policía si era importante. Sin embargo, la policía nunca recibió la información y la mujer no se puso en contacto con la policía hasta meses después, cuando se volvió a hacer un llamamiento solicitando cualquier información relacionada con el caso de Michelle. Aunque los detectives consideraron la posibilidad de acusar al comisario de no haber transmitido la información a la policía, al final no se presentaron cargos. El 19 de junio de 1980, la policía hizo público un retrato robot del asesino de Michelle, elaborado a partir de descripciones proporcionadas por 2 testigos que habían sido sometidos a hipnosis. Según estos testigos, el criminal era un hombre caucásico de entre 20 y 30 años, de 1,80 m de estatura y entre 80 y 75 kilos de peso. Además, sus ojos eran marrones y su cabello era rizado y de color castaño. Durante el año siguiente, la policía entrevistó a cientos de personas, sometió a hipnosis a 30 y también se buscó la ayuda de psíquicos. A medida que la investigación se reducía, se ofreció una recompensa de $10,000, pero no se consiguieron avances significativos. Así, el tiempo pasó y el caso se fue enfriando. En 2006, un investigador de casos sin resolver descubrió sangre no identificada en el vestido de Michelle, presumiblemente perteneciente al asesino, mientras revisaba los archivos del caso. Con estas pruebas, se elaboró un perfil de ADN y se introdujo la información en el Sistema Combinado de Índices de ADN Nacional conocido como CODIS, pero no se encontraron coincidencias. Adicionalmente, se tomaron muestras de ADN de más de 125 personas y se compararon con las muestras tomadas en el lugar del crimen. De los más de 80 posibles sospechosos que se habían identificado a lo largo de los años, más de 60 se sometieron a las pruebas y quedaron libres de sospecha. En 2017, se contrató a una empresa especializada en fenotipado de ADN para elaborar una nueva aproximación al aspecto del asesino, basándose únicamente en la muestra de ADN sobre el aspecto facial y la ascendencia. Las imágenes diferían considerablemente del retrato robot de 1980 y mostraban a un hombre de cabello rubio y ojos azules. La empresa también elaboró aproximaciones de cómo habría envejecido el hombre en los años transcurridos desde el crimen. Asimismo, cuando se mostró la reconstrucción en una rueda de prensa, un antiguo compañero de clase de Michelle dijo que la cara se parecía a la de otro de sus compañeros, pero este ya había sido anteriormente descartado. Asimismo, la policía recibió más de 100 pistas tras la publicación de las nuevas imágenes, pero no se hallaron pistas relevantes. En 2018, las muestras de ADN se introdujeron en la página pública de genealogía GEDmatch, tras lo cual se encontró a una persona que compartía marcadores de ADN con el sospechoso del caso. Se determinó que era probable que esta persona fuera prima segunda del asesino, y luego de elaborar un árbol genealógico, se descartaron varias ramas hasta llegar a una tercera.
Después de hacer una prueba de ADN, se determinó que la muestra pertenecía a un primo hermano del asesino, por lo que la lista de sospechosos se redujo a 3 hermanos que habían crecido en la ciudad de Manchester en Iowa. Estos hermanos fueron puestos bajo vigilancia, y los investigadores empezaron a intentar recoger su ADN en secreto. El 29 de octubre de 2018, un investigador observó a uno de los hermanos, Jerry Lynn Burns, bebiendo múltiples refrescos usando una pajilla de plástico. Cuando Burns se deshizo de la pajilla, el investigador la recogió y la sometió a pruebas de ADN. Las pruebas eliminaron a los otros 2 hermanos como sospechosos, pero el ADN coincidió con la sangre encontrada en la ropa de Michelle. Así, el 19 de diciembre de 2018, los investigadores fueron al negocio de Burns en Manchester para entrevistarlo. Aunque éste se negó a proporcionar una muestra de ADN voluntariamente, fue obligado a hacerlo con una orden de registro. Además, se examinaron sus manos y brazos, en busca de cicatrices posiblemente dejadas por el supuesto corte sufrido durante el ataque. Según los reportes, Burns tenía 25 años cuando ultimó a Michelle y vivió toda su vida en la ciudad de Manchester, en donde era propietario de un negocio de pinturas en polvo y una parada de camiones. Por otro lado, Burns había estado casado con una mujer que perdió la vida en 2008 a causa de un suicidio, mientras que el primo de Burns desapareció en 2013 en el aniversario del asesinato de Michelle, y sus restos fueron encontrados en noviembre de 2023. Aunque la detención de Burns en el caso de Michelle suscitó dudas sobre los 2 incidentes de su esposa y su primo, la policía nunca creyó que estuviera implicado en ninguno de ellos. Jerry Burns aseguró que no conocía a Michelle y que no estuvo en la escena del crimen cuando ésta falleció. Sin embargo, no fue capaz de dar una explicación de por qué su ADN coincidía con la muestra de sangre que se halló en el vestido de la joven. Cuando fue entrevistado, Burns no mostró casi ninguna emoción, y tampoco mostró reacción alguna cuando se le comunicó que iba a ser detenido. El 19 de diciembre de 2018, exactamente 39 años después del asesinato de Michelle, Burns fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, a lo cual se declaró inocente. Su juicio estaba programado originalmente para el 14 de octubre de 2019, pero en septiembre la defensa solicitó un aplazamiento para reunir más pruebas y entrevistar a testigos. Así, el juicio fue reprogramado para el 10 de febrero de 2020. En las audiencias previas al juicio, los abogados de Burns alegaron que la policía necesitaba una orden de registro para recoger su ADN de la pajilla desechada, pero el juez desestimó este pedido, debido a que el artículo no era una propiedad privada. La acusación citó las búsquedas de Internet del teléfono de Burns en 2018, en las cuales se descubrió que regularmente visitaba páginas web en las que aparecían mujeres rubias violadas, apuñaladas y estranguladas, y en las que se mostraban relaciones sexuales con víctimas de asesinato. A pesar de lo horroroso de estos hallazgos, el juez decidió que no eran relevantes para el juicio, ya que habían ocurrido en tiempos distantes al caso de Michelle. El 24 de febrero de 2020, después de 3 horas de deliberación, el jurado declaró a Jerry Lynn Burns culpable de asesinato en primer grado de Michelle Martinko. El 29 de mayo de 2020, los abogados de Burns presentaron una moción solicitando un nuevo juicio, alegando que se habían violado los derechos constitucionales y estatales de Burns y que el tribunal había cometido un error al rechazar la solicitud de supresión de pruebas. No obstante, el 7 de agosto de 2020, Jerry Burns fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. En septiembre de 2020, Burns presentó un recurso de apelación, el cual fue rechazado el 31 de marzo de 2023 por el Tribunal Supremo de Iowa.
Actualmente, Jerry Burns está encarcelado en la penitenciaría estatal de Anamosa, en donde permanecerá hasta el final de sus días. Lamentablemente, los padres de Michelle fallecieron en 1995 y 1998, aunque su hermana mayor vivió para presenciar la resolución del caso de Michelle. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.